La Ventana, una propuesta educativa con onda de radio y aire de libertad. La Ventana, un espacio de la modalidad Educación en contextos de encierro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Diana de la Bruna y hoy abrimos La Ventana, nuestro programa número 16. Estamos llegando al último mes de este 2020, un año muy difícil por la pandemia, la sequía, los incendios, la crisis económica y también por la despedida del ídolo mayor del pueblo futbolero, Diego Armando Maradona. Pero como hacía el Diego, nuestra propuesta es seguir gambeteando las dificultades, ponerle el pecho al estudio y seguir jugando ese gran partido que es la vida. El primer tiempo de nuestro partido, como siempre, estará dedicado a la carrera de Comunicación Social con orientación multimedial del Instituto Rodolfo Walsh. Seguiremos abordando las formas de conocimiento a través de la materia Estudios de la Representación y también analizaremos las propuestas políticas que existen en los diferentes modelos de Estado. Eso es en la materia de Sociología Política. Como saben, ambas materias están a mi cargo. En nuestra siguiente media hora, el segundo tiempo estará dedicado a la Psicología Social, carrera dictada por la web 157 del Foro Social del NEA. En esta oportunidad, el profesor Fernando Pedemonte desarrollará su clase sobre teoría de los grupos. Papel y lápiz, que arranca la clase de hoy. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Ahora les doy la bienvenida al espacio de estudios de la representación. En los cuadernillos estuvimos trabajando las formas de conocimiento y me gustaría que las recordemos juntos. Estas formas de conocimiento eran tres: el sentido común, que es un conocimiento derivado de experiencias particulares y está orientado hacia la aplicación práctica. Se lo suele caracterizar como un conocimiento disperso y fragmentado. Son las cosas que nos han enseñado en nuestra familia, nuestros amigos y amigas. Después está el discurso mítico-religioso, que es un conocimiento basado en la interpretación de la voluntad de entidades divinas. Lo trascendente es el origen de todo lo que existe y sucede. Por último, hablamos de la forma de conocimiento que era la ciencia, un conocimiento sistemático y riguroso que busca explicar los fenómenos naturales y sociales a partir del uso de la razón humana. En nuestro programa anterior pudimos escuchar a Sergio Rojas, que es profesor de lengua del pueblo Com, y nos comentaba las formas de conocimiento tradicionales de su pueblo. Hoy nos vamos a adentrar en el surgimiento de la ciencia moderna. Los invito a escuchar este pequeño material sonoro donde de forma amena nos explican las principales características de esta ciencia y sus métodos, que son el día de hoy tan habituales para todos y todas. Galileo Galilei fue una de las personas más influyentes para el surgimiento de la ciencia moderna. ¿Sabes por qué? Galileo vivió entre los años 1564 y 1642 y fue astrónomo, ingeniero, matemático y filósofo. Apoyó el modelo heliocéntrico copernicano y propuso leyes que se oponían al modelo aristotélico. Esto fue principalmente resistido por la Iglesia Católica, que apoyaba el modelo aristotélico por poner a la Tierra como centro del universo y dividir el espacio en dos regiones: una región sublunar que era mutable y dominio del ser humano, y una región supralunar que era inmutable y dominio de Dios. Galileo propuso que el movimiento era relativo y que mientras algo está en movimiento puede parecer inmóvil y viceversa, dependiendo de la posición del observador. Hoy en día podemos comprobar esto fácilmente cuando viajamos en un transporte. Este parece estar en reposo al igual que nosotros y los elementos quietos del paisaje parecen moverse. Otro aporte fundamental de Galileo al desarrollo científico fue que logró refutar la dicotomía entre razonamiento y observación. Recordemos que Aristóteles postulaba que los fenómenos de la naturaleza solo pueden estudiarse en base a datos empíricos, obtenidos a través de los sentidos en una observación pasiva, y las matemáticas
por ser una mera abstracción de la realidad, no podrían explicar dichos fenómenos. Pero Galileo trabajaba apoyándose tanto en cálculos matemáticos como en evidencia experimental, es decir, que ocasionaba o recreaba determinados fenómenos y en base a las mediciones exactas hechas en una situación controlada, podía reproducirlos una y otra vez para confirmar sus resultados. Esta metodología se considera el primer antecedente de la experimentación en base a un método científico como lo conocemos hoy en día. Otro conflicto que se desprende de los experimentos de Galileo es el que se produce en torno a la validez del conocimiento, ya que la evidencia experimental se enfrenta al criterio de autoridad vigente hasta ese momento. Es decir, bastaba con que algo haya sido planteado por Aristóteles o esté escrito en la Biblia para que se considere válido, sin necesidad de comprobarlo. Se consideraba que el testimonio dejado por los grandes autores a lo largo del tiempo era suficiente. Con el método de evidencia experimental de Galileo, este criterio va a cambiar. El conocimiento no está plasmado en las obras clásicas, sino que debe construirse a través de la razón, las matemáticas y, por supuesto, la experimentación. A veces soldado, quiero que sepa que cuido esta casa, le pongo las tripas, también la terraza. Tranquilo chango, no hay nadie perfecto, todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas, son corazón, espalda y pierna. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas. Dame la mano, te cuido en el cielo, te cuido en el barro. Quiero que sepas que mi alma está lista, yo voy a ser para siempre tu pista. Tranquilo chango, no hay nadie perfecto, todo se arregla con algo de afecto. Voy a cuidar que nunca te me pierdas, su corazón, espalda y pierna. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas. Con los pies en la tierra en las manos, los sueños intactos, con el poder de seguir leyendo y buscando por dónde empezar. ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? ¿Quién nos quiere bien? Estamos leyendo el contrato de vuelta, acá en nuestra agenda hay algo que despierta. Una patada de soberanía, volado de mi adrenalina latina. Solo le prendo velas a los santos, el cuento mentira se está terminando. Y dame un abrazo, pensemos dos veces, cuidado que el zorro sale por el 13. Con los pies en la tierra en las manos, los sueños intactos, con el poder de seguir creciendo y buscando por dónde empezar. ¿Quién nos quiere bien? Saludamos a los estudiantes que se suman a esta experiencia educativa radial y a los trabajadores penitenciarios que colaboran en acciones educativas en los siguientes centros penitenciarios: Cárcel Provincial de Mujeres de Resistencia, Complejos Penitenciarios de Roque Sáenz Peña, Charata, San Martín, Villa Ángela, Juan José Castelli y Resistencia, Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas, Casa de Preegreso de Fontana, Centro de Detención Transitorio de Barranqueras, Unidad Federal 7 de Resistencia y Unidad Federal 11 de Sáenz Peña. Seguimos en La Ventana, el
el espacio de la modalidad Educación en Contexto de Encierro, un programa que se plantea el desafío de fortalecer los lazos pedagógicos entre los docentes, las docentes y las y los estudiantes en contexto de encierro. Complementando las enseñanzas contenidas en los cuadernillos que oportunamente fueron distribuidos en los centros de detención, ofrecemos esta propuesta. Abrimos ahora el espacio de la materia Sociología Política. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Ahora los invito a escuchar un fragmento de un podcast titulado La Argentina después de la pandemia y producido por la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIP y el Le Monde Diplomatique. Les pido que presten atención en qué aspectos políticos, económicos de los modelos de Estado trabajados aún existen en el modelo actual y resurgen en el actual contexto de post-pandemia. Bienvenidos a La Argentina después de la pandemia, el podcast que producen de manera conjunta la Universidad Pedagógica Nacional, la UNIP y Le Monde Diplomatique, el Diplo, con la intención de hacer un aporte al debate colectivo para el desarrollo del país en el nuevo mundo que se avecina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Barral Grijera y en esta oportunidad los invito a analizar la reconstrucción económica, el segundo episodio de este podcast que intenta pensar a la Argentina del futuro. La Argentina después de la pandemia. La pandemia desató una crisis sanitaria de dimensiones fenomenales. Más de 17 millones de contagiados en todo el planeta y casi 700.000 muertos en apenas un semestre. Pero el COVID-19 no solo dañó la salud de las personas, sino también a la economía del mundo. El crack que generó el virus es inédito. No solo se contrajo la economía por la caída de la producción a raíz de las cuarentenas, sino también por la ausencia de demanda, motivada por la disminución de los ingresos de los consumidores, por la necesidad de atesorar ahorros ante un futuro lleno de incertidumbre y también por el temor de las personas a circular y contagiarse. Sin embargo, resulta difícil pronosticar cuánto caerá la economía del mundo en general y la de la Argentina en particular, sin saber aún cuándo será derrotado el virus. No obstante, el Banco Mundial estimó que el PBI del planeta caerá en 2020 un 5,2% y el de nuestro país 7,5%. A esta altura parecen estimaciones demasiado optimistas. En el propio gobierno nacional ya hablan de una caída para 2020 de cerca del 10% del PBI. ¿Habrá recuperación en 2021? Yo sigo insistiendo que un punto del PBI se cae de ahí y se vuelve, de ahí se puede volver. Donde no podemos volver es de una vida perdida. Una vez declarada la cuarentena y ante el derrumbe de la economía, el gobierno decidió poner los recursos del Estado a disposición de todos los sectores afectados. Otorgó el ingreso familiar de emergencia para los trabajadores cuentapropistas e informales, brindó la asistencia al trabajo y la producción para que las empresas privadas puedan hacer frente al pago de salarios, ofreció créditos a tasa cero, repartió alimentos, congeló tarifas de servicios públicos y alquileres, penalizó con éxito relativo los despidos y prohibió los desalojos, entre otras medidas. En esos primeros 60 días de la cuarentena, según declaró el propio presidente Alberto Fernández, el Estado puso el 2,6% del PBI para paliar la emergencia. Todas esas acciones de gobierno, sumadas a la experiencia y el trabajo de los movimientos sociales que nacieron y crecieron después del 2001, tejieron una red de contención que evitó el estallido social. Pero una vez que lo peor de la pandemia pase, el Estado, lejos de retirarse de la escena, va a tener que redoblar los esfuerzos para reconstruir la economía. Fuentes del gobierno estiman que cuando se levanten las cuarentenas, cerca de un 10% de los comercios y de las pymes no van a estar en condiciones de retomar la actividad. El dato es muy preocupante, son los sectores que más empleo generan.
El turismo, la recreación, la cultura y la gastronomía serán probablemente las actividades que más tarden en recuperarse. Mientras el virus circule, estarán afectadas por el temor de la población. ¿Cuántos se arriesgarán a ir a un restaurante o a planear vacaciones mientras no exista la vacuna para protegerse del COVID? La Argentina después de la pandemia. Todavía no se sabe cuándo llegará la nueva normalidad, pero para ese entonces, en el gobierno estiman que la desocupación va a ser de 2 dígitos y la pobreza que antes de la pandemia estaba en el 35% puede llegar por lo menos al 50%. Además de la ayuda alimentaria y de la prolongación de las asignaciones de emergencia, va a hacer falta un sistema de créditos blandos para que las personas puedan volver a montar sus negocios, puedan retomar proyectos empresariales o simplemente saldar deudas. Casi con seguridad el Estado va a tener que brindar el aval a esos préstamos, porque como quedó demostrado en medio de la emergencia, el sector financiero no quiere tomar riesgos y no quiere hacerse cargo de potenciales incobrables. Daniel Steingart es doctor en Sociología y magíster en Sociología Económica, además de becario postdoctoral del CONICET. Sus principales temas de interés son el desarrollo económico comparado entre países, el análisis de patrones de consumo y la dinámica de la pobreza y la desigualdad. Desde diciembre dirige el Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tendrá un papel determinante en el día después de la pandemia. ¿Cómo imagina la reconstrucción? Yo creo que se va a dar en 2 tiempos. Va a haber una primera parte que va a ser, más que nada, la reactivación, ¿no? Algunos síntomas ya se ven. Está habiendo cambios de consumo ahora muy grandes, donde hay ciertos sectores que se ven favorecidos en términos relativos y otros que se ven perjudicados en términos relativos. Dentro de los sectores que se ven favorecidos en términos relativos son la fabricación de bienes, más que la de servicios, y en particular la de bienes ligados al hogar y a los nuevos patrones de la movilidad urbana, esto es, al transporte propio. Y dentro de los sectores más complicados por la pandemia tenés todo lo que son los servicios ligados a la vida fuera del hogar. Por ejemplo, obviamente el turismo, la gastronomía, el ir al teatro, al cine, el gimnasio, a la cancha. Todo ese tipo de servicios han sido claramente dentro de los más afectados por la pandemia. Eso está generando una cierta rareza dentro de lo que es las crisis argentinas de los últimos tiempos, que es que la industria, que siempre en las crisis es más afectado que el resto de la economía, ahora está siendo menos afectado que el resto de la economía. Probablemente en el 2021 el turismo, que este año fue prácticamente nulo, muy probablemente va a haber incentivos a que tenga una recuperación importante. Otro eje de la reactivación va a ser probablemente la construcción, vía obra pública, pero sobre todo también vía obra privada. Ahora, ya pensando en un poco más a largo plazo, está claro que Argentina, para evitar sus recurrentes crisis externas, que siempre se generan por falta de dólares, una de las cuestiones es o exportar más o producir acá lo que ahora se está importando. Saludamos a los estudiantes, equipo docente y personal administrativo de los establecimientos educativos que funcionan en los diferentes centros de detención de nuestra provincia. Escuela para Adultos número 62 y Bachillerato Libre para Adultos número 5 de San Martín. Escuela para Adultos número 19 Luis Landricina y la Escuela número 143 Anexo Bachillerato Libre para Adultos del Complejo Penitenciario Provincial de Sáenz Peña. Escuela para Adultos número 19 y Escuela de Nivel Superior 143 Anexo Bachillerato Libre de Adultos de la Colonia Penal Federal número 11 también de Presidencia Roque Sáenz Peña. Escuela para Adultos número 40, Escuela Secundaria 175 y el Instituto Superior Rodolfo Walsh de la Alcaidía de Varones de Resistencia. Escuela para Adultos número 40, Escuela de Educación Secundaria número 175
y Escuela de Formación Profesional número 4 de la Casa de Preegreso Maximiliano Kolbe de Fontana. Escuela para Adultos número 40, Escuela de Educación Secundaria número 175, Escuela de Formación Profesional número 4 y el Instituto Superior Rodolfo Walsh del Centro de Detención de Mujeres de Resistencia. Escuela para Adultos número 40 y Escuela de Educación Secundaria 175 del Centro de Detención Transitorio de Barranqueras. En el tramo final de nuestra primera media hora, comenzamos a compartir el testimonio, podríamos decir de un ídolo, que no es famoso, un ídolo de la vida que nos demuestra que con paciencia y perseverancia se consiguen las cosas. Javier Aguirreal es una persona detenida en la cárcel de Batán, pero que a pesar de las dificultades sigue luchando por su dignidad y por el cumplimiento de los derechos humanos dentro de los establecimientos penitenciarios. En esta oportunidad, Javier nos cuenta sobre su emprendimiento llamado Liberté. Lo escuchamos. Hola, mi nombre es Javier Aguirreal, me dicen Pampa, soy uno de los coordinadores de Liberté y les voy a contar muy brevemente qué es Liberté. Principalmente contarles que Liberté es un emprendimiento de presos 100% autogestionado por nosotros. Todo lo gestionamos nosotros y lo manejamos nosotros. Cumplimos las reglas del servicio penitenciario, obviamente, la cárcel la gobierna el servicio, pero bueno, a Liberté lo gobernamos nosotros. ¿Cómo funciona? ¿Cómo arrancó? Bueno, allá por el 2014 nos encontramos que teníamos la necesidad de suplirnos de elementos que el Estado nos tenía que dar y no nos daba. Y entonces eso lo teníamos que pedir a nuestras familias, como por ejemplo artículos de higiene, por decir algo. Podría decir un montón de cosas, pero ya no me darían los minutos de radio para eso. El asunto está que así fue que empezamos a trabajar, a buscar nuestro espacio, lo conseguimos, lo adornamos, lo pintamos, lo acomodamos, lo refaccionamos, todo lo que hubiera que hacer para poder trabajar, siempre de a poquitito, con pocos recursos, con donaciones y ayudas de terceros, y logramos empezar a fabricar relojes y portatermos, todo artesanal. Con las mismas ganancias nos íbamos sustentando y comprando otras cosas hasta que compramos alguna máquina y ampliamos la cantidad de productos. Así pasó el tiempo y nos encontramos con que vimos que la autogestión estaba buena, porque si algo fallaba era culpa nuestra y no culpa de algún penitenciario de turno que por ahí ponía alguna traba que otra, que lo siguen poniendo, pero como nos autogestionamos, las trabas esas se nos hace fácil resolverlas. Si bien hemos tenido altibajos o bajos graves que hemos tenido que recurrir a la justicia, pero en general lo hemos podido resolver, siempre apuntando a la autogestión y sabiendo que hacemos las cosas bien. Así fue que también empezamos a autogestionarnos las capacitaciones y logramos tener un aula propia. De hecho, hoy tenemos un aula propia con banda ancha y conexión Zoom, que con nuestras propias ganancias pagamos el servicio de internet y el servicio de Zoom. Bueno, también tenemos, como les dije, las capacitaciones para eso el aula, tenemos biblioteca, herrería, carpintería, huertas, donde la producción de la huerta la comercializamos, que ahora les cuento lo que es el almacén, porque tenemos un almacén también tenemos un apiario con abejas y producimos miel, y todo es para consumo propio nuestro de Liberté, de los integrantes, que somos unos 30 en forma directa, para nuestras familias, y el resto lo vendemos afuera, y con eso seguimos produciendo y ampliando lo que es Liberté. En general eso sería Liberté, y más que nada, ya les dije al principio, es un emprendimiento de autogestionado, pero para nosotros es una plena y firme y clara recuperación de derechos y dignidad. Y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas y las raíces y las veredas y las verdades llenas de penas. Momento de pausa en nuestro programa. Luego del recreo, seguimos asomados a la ventana.
Esto es La Ventana, tu programa, una propuesta educativa con onda de radio y aire de libertad. Seguimos en La Ventana, un espacio educativo destinado a los estudiantes y a las estudiantes en contexto de encierro, que llega a ustedes gracias al aporte de las siguientes radios: FM El Zapallar de San Martín, Radio Nuestra Voz de Resistencia, Radio Estación de Luz de Villa Ángela, FM Norte de Castelli, Radio Nueva Era de Charata y la radio de la UNCAUS, la Universidad Nacional del Chaco Austral de Sáenz Peña. Abrimos la ventana a las y los estudiantes de Psicología Social para compartir la clase del profesor Fernando Pedemonte, que nos hablará de la teoría de los grupos, incorporando en su charla una pequeña dramatización interpretada por las profes de Psicología Social. Atención estudiantes del ciclo terciario, abrimos la ventana a nuestra clase de hoy. Buenas, ¿cómo están? Un gusto para mí sumarme a este espacio radial educativo La Ventana. Bueno, yo soy Fernando Pedemonte, soy operador en Psicología Social y docente de la UGP 157 Foro Social de UNEA, también junto con Juan, con Iván, con Cecilia, con Viviana, gente que ustedes ya conocen sus voces. Bueno, casualmente, junto con estos operadores en Psicología Social, colegas míos, hemos compartido por varios años la tarea docente en contexto de encierro, tanto en Alcaidía de Resistencia como en U7, dictando la carrera de Psicología Social justamente. Hoy las circunstancias nos vuelven a convocar para compartir este espacio de enseñanza-aprendizaje a través de La Ventana, y por lo cual estoy sumamente agradecido a la vida. Bueno, sin más preámbulos, les propongo que abordemos el tema que nos convoca hoy. ¿Qué les parece? Es un tema central dentro de la psicología social y es el tema de los grupos. La teoría de los grupos es una cuestión fundamental en el pensamiento de Enrique Pillon Rivière, fundador de la psicología social argentina. La idea es que hoy podamos, en estos minutos que tenemos, pensar juntos acerca de este concepto. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir, primeramente, de una mirada reflexiva de lo grupal, en donde en nuestra vida cotidiana, en el día a día, para luego ponerle teoría a eso que vamos vivenciando cotidianamente, ponerle teoría de varios autores. Por eso y para eso, antes que nada, quisiera invitarlos a escuchar una dramatización. Bueno, ustedes me preguntarán qué es una dramatización. Básicamente es una teatralización, una puesta en escena radial en este caso, donde vamos a tener sonidos, voces de personajes, secuencias de hechos en un espacio y un tiempo y un asunto central, digamos, un problema central, una cuestión central. Bueno, en esta dramatización que vamos a escuchar, muy casera y muy breve por cierto, se dan diferentes diálogos y se describen algunas situaciones cotidianas. Yo quisiera que presten atención a todo, pero particularmente a la palabra grupo, cada vez que escuchan esa palabra. ¿Cuántas veces se la menciona en la escenificación? ¿Cómo es utilizada? ¿En qué circunstancias? ¿Les parece? Bueno, entonces, a parar las antenas, agudizar el oído entonces, y vamos con la dramatización, señor operador. Che, es raro que Nati ya no esté acá. Hola chicos, disculpen la demora. Hola. ¿Cómo estás? Qué carita, che. Y sí, estoy un poco acalorada y cabreada también. ¿Qué te pasó? Esperé más de media hora el cole. Al principio éramos 2.
y terminamos siendo un grupo de 20 personas en la parada, en el rayo del sol. Algunos estaban molestos, otros proponiendo hacer un reclamo a la empresa del colectivo y otros en su mundito, con su celu. Y sí, me imagino. Para colmo, nos cruzamos con un grupo de manifestantes de varios movimientos sociales, así que eso demoró más aún el tránsito. Sí, nos pareció raro tu retraso porque solés estar media hora antes. Y yo media hora después, y esta vez llegué a horario. Bueno, grupo, creo que estamos en hora. Sí, ya estamos los 7, así que arranquemos con la tarea. Hoy tendríamos que elaborar los objetivos de nuestro proyecto. Dale. Sí, empecemos. Bueno, gente, ¿qué les pareció esta dramatización? ¿Qué tal los personajes? No quiero dejar pasar este momento sin agradecer a Marcela González, Adriana Vargas y Natalia Rodríguez por su predisposición para actuar y prestar sus voces para esta dramática radiofónica. Ellas también son operadoras en psicología social, recibidas en nuestra UGP 157 y seguramente no tendrán problema de seguir participando en próximas ediciones de La Ventana, ya la estamos comprometiendo. Bien, volviendo y retomando entonces la secuencia escuchada, la secuencia de los hechos, pensemos un poco en los personajes que aparecieron, en las situaciones que se fueron dando. ¿Pudimos notar cuántas veces se mencionó la palabra grupo y en qué circunstancias? ¿Pudimos hacer la tareita? Creo que sí, ¿cómo que no? Ciertamente, la escuchamos en 3 ocasiones, pero en circunstancias diferentes. Repasemos entonces. Imaginemos estas escenas. En la primera ocasión, Natalia usa la palabra grupo para referirse a 20 personas aproximadamente que estaban en la parada, ¿se acuerdan? En el rayo del sol. En una segunda oportunidad hace referencia a manifestantes de varios movimientos sociales. Y en la última mención del término grupo refiere a las personas, esas 7 personas que se encontraban en un lugar determinado, a una hora determinada, con una tarea concreta y con objetivos, con un proyecto. Podríamos preguntarnos entonces en cuál de estas 3 ocasiones se menciona pertinentemente o adecuadamente la palabra grupo desde la teoría psicosocial, de la teoría pilloniana. Podríamos preguntarnos esto entonces, pero para esto necesitamos no solo imaginar las escenas, sino también saber qué entiende Enrico Pichon-Rivière cuando hace referencia a los grupos. Cómo define Pichon-Rivière y la psicología social a un grupo. Pichon-Rivière va a decir en el libro El proceso grupal que un grupo es un conjunto restringido de personas, un conjunto pequeño de personas, ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio, y articuladas por su mutua representación interna, que se propone explícita o implícitamente realizar una tarea que constituye su finalidad, interactuando a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Esta definición que hace Pichon-Rivière, compleja pero completa a su vez, nos da un poco la pauta de qué entiende la psicología social cuando habla de grupo. Entonces, podemos decir que un grupo es un conjunto pequeño, no es una muchedumbre, no es un agrupamiento, no es una aglomeración, es un grupo pequeño que tiene constantes de tiempo y espacio, o sea, que tiene un encuadre, decimos nosotros, o sea, un espacio físico, un ámbito dentro del cual se va a desarrollar la tarea, que tiene un tiempo, o sea, un horario de reunión, un día de encuentro, un margen de tiempo disponible para el desarrollo de esa tarea, que a su vez
Estas personas están articuladas por una mutua representación interna, dice la definición, que es un poco esta internalización recíproca que hay entre las personas, o sea, esta percepción, este reconocimiento del otro, porque justamente comparten tiempos, comparten espacios, y por lo tanto hay expectativas en las personas acerca del otro. Hay no solamente una expectativa, sino un reconocimiento de esa persona que comparte conmigo un grupo. También la definición dice que este grupo de personas se propone una tarea. O sea, este concepto de tarea es también fundamental porque es un organizador grupal. Dentro de la definición de grupo, el concepto de tarea tiene una importancia fundamental. También se va a hablar de objetivos y de proyectos. Cuando hay una tarea, quiere decir que hay un conjunto de acciones que se ejecutan para alcanzar un fin o un objetivo de cara a un proyecto. Y también en este grupo visionariano dice va a haber asunción y adjudicación de roles. Roles que están requeridos desde la tarea. Esta adjudicación y asunción de roles siempre es inconsciente y en próximos programas vamos a ir desarrollando más a fondo cada uno de los elementos de esta definición que nos regaló el padre de la psicología social argentina, Enrique Pillón Rivière. Les dejo esta tarea entonces para el próximo programa, de ir pensando con los elementos que ya tenemos, cuáles de estas tres ocasiones, en cuáles de estas tres ocasiones se menciona pertinentemente, adecuadamente la palabra grupo desde la teoría psicosocial pilloniana. Nos vemos entonces, nos estamos encontrando en una próxima clase, en un próximo encuentro. Un gusto haber compartido con ustedes este espacio de enseñaje. Muchas gracias, hasta luego. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende, que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado, uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, y mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende, que con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende, de qué depende, de según cómo se mire, todo depende. Saludamos a los estudiantes que se suman a esta experiencia educativa radial y a los trabajadores penitenciarios que colaboran en acciones educativas en los siguientes centros penitenciarios:
Cárcel Provincial de Mujeres de Resistencia. Complejos penitenciarios de Roque Sáenz Peña, Charata, San Martín, Villa Ángela, Juan José Castelli y Resistencia. Centro Socioeducativo Aldea Tres Horquetas. Casa de Preegreso de Fontana. Centro de Detención Transitorio de Barranqueras. Unidad Federal 7 de Resistencia y Unidad Federal 11 de Sáenz Peña. Seguimos en La Ventana, el espacio educativo para estudiantes en contexto de encierro del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. En el tramo final de nuestro encuentro de hoy, vamos a compartir una entrevista con Pablo Alonso, que es el Coordinador Nacional de Educación en Contextos de Encierro. Le preguntamos, en principio, acerca de la importancia de la educación dentro de los penales y centros de detención de nuestro país. Me valdría de las palabras de nuestros propios estudiantes, ¿no? La escuela en contexto de encierro es el lugar donde las personas privadas de libertad se sienten libres, se sienten sujetos de derecho, y por eso digo que este aislamiento afectó mucho más, porque ese momento, esas 4 horas del día donde los estudiantes están fuera del calabozo y están en un lugar donde puedan desarrollar su pensamiento, donde puedan expresarse, se vio impedido de llevarse a cabo. También conversamos con Pablo Alonso sobre las diferentes posturas de la sociedad con respecto a la posibilidad de estudiar que tienen las personas privadas de su libertad, alojadas en las penitenciarías. Veremos algunas miradas de apoyo y también algunas de cuestionamiento. Esta grieta que se ve en el campo social no está ausente en la cuestión de la educación en contexto de encierro. Siempre hay gente que te va a decir encima que son lo que son, el Estado gasta plata educándolos. Pero siempre contesto esta pregunta con una anécdota personal que creo que muchas veces son más pedagógicas o más educativas que lo que marca una ley. Yo trabajaba en una escuela fuera del contexto, antes de ser director de la escuela Agustín Tosco de la cárcel de Ituzaingó, donde recibía mucha ayuda de la comunidad, porque era una escuela muy pobre, muy marginada, y había grupos comunitarios que nos ayudaban mucho con donaciones, presentándose en la escuela. Cuando les comunico a ese grupo que por razón del concurso del que había participado había accedido a la dirección de la escuela en la cárcel, medio que se enojaron conmigo, me dijeron: ¿cómo vas a hacer eso? En esa cárcel está el que mató a mi hermano textual, como te lo estoy diciendo, cuando entró a robar en su negocio. Y bueno, y uno trató de explicarle que nosotros como docentes no tenemos por qué saber lo que hicieron, que para nosotros son personas a las que hay que educar y ese es nuestro trabajo. Pasaron unos días y me tocan el timbre de mi casa, y esa misma persona que me dijo eso me dijo: Pablo, me hiciste reflexionar mucho con eso que me dijiste, y a lo mejor teniendo más educación la situación mejora, y nos donó para la escuela de la cárcel 400 libros, que fueron los 400 primeros libros que tuvimos en la biblioteca del Agustín Tosco. Como despedida, Pablo quiso dejarnos su saludo a las y los docentes y estudiantes en contextos de encierro de nuestro querido Chaco. Nos despedimos hasta abrir nuevamente La Ventana. Les enviamos mucha fuerza y ánimo para seguir en el camino de sus estudios, con la esperanza de atravesar este duro momento y poder reencontrarnos de forma presencial. Quiero mandarle un saludo a María José y a todas las compañeras del equipo de la modalidad y a todos las docentes de contexto de encierro, y felicitarlos además por esta iniciativa de La Ventana y para que siga avanzando y que el proyecto de incorporar la radio dentro de los penales llegue a buen puerto. Así que muchísimas gracias por esta comunicación. A los estudiantes y estudiantes decirle que sigan peleando por su derecho, que cuenten con nosotros, que nosotros estamos, los que verdaderamente sentimos a la educación en contexto de encierro como nuestro lugar de lucha, como nuestra trinchera, estamos para acompañarlos. No somos magos ni nada, pero estamos para acompañarlos. Sentimos, como diría el Che Guevara, sus necesidades como propias, así que cuenten con nosotros.
Hemos llegado a los momentos finales de nuestro encuentro de hoy y no queremos despedirnos sin antes dejarles, aunque sea una sonrisa, sobre todo en estos tiempos, que la risa también es salud. Y lo hacemos con esta producción de nuestros amigos José Farías y Daniel Jara, que dramatizaron un monólogo del inolvidable Tato Bores, maestro del humor político. Algo muy característico de los argentinos y las argentinas: echar la culpa de todo a los otros. Hasta la semana que viene y muchísimas gracias por acompañarnos. La culpa de todo. La culpa de todo la tiene el ministro de Economía, dijo uno. No, señor, dijo el ministro de Economía mientras buscaba un mango debajo del zócalo. La culpa de todo la tienen los evasores. ¡Mentiras!, dijeron los evasores mientras cobraban el 50% en negro y el otro 50% también en negro. La culpa de todo la tienen los que nos quieren matar con tanto impuesto. Falso, dijeron los de la DGI mientras preparaban un nuevo impuesto al estornudo. La culpa de todo la tienen los políticos que prometen una cosa para nosotros y hacen otra para ellos. Eso es pura maldad, dijo un diputado mientras preguntaba dónde quedaba el edificio del Congreso. La culpa de todo la tienen los dueños de la tierra que no nos dejaron nada. Patrañas, dijo un terrateniente mientras contaba hectáreas, vacas, ovejas, peones y recordaba algunos viajes a Francia y añoraba el placer de tirar manteca al techo. Desacato, dijo un juez. La culpa de todo la tienen los periodistas porque junto con la noticia aprovechan para contrabandear ideas y negocios propios. Censura, dijo un periodista mientras con los dedos cruzados rezaba por la violación y el asesinato nuestro de cada día. La culpa de todo la tiene Magoya. Ridículo, dijo Magoya, acostumbrado a estas situaciones. La culpa de todo la tiene Montoto. Cobardes, dijo Montoto, que de esto también sabía un montón. La culpa de todo la tiene la gente como vos por escribir boludeces. ¡Paren la mano!, dije yo, mientras me protegía detrás de un buzón. Yo sé quién tiene la culpa de todo. La culpa de todo la tiene el otro. El otro siempre tiene la culpa. ¡Eso! ¡Exclamaron todos a coro. El señor tiene razón. La culpa de todo la tiene el otro. Dicho lo cual, después de gritar un rato, romper algunas vidrieras y o pagar alguna solicitada y o concurrir a algún programa de opinión en televisión, de acuerdo con cada estilo, nos marchamos a nuestras casas por ser ya la hora de cenar y porque el culpable ya había sido descubierto. Mientras nos íbamos, no podíamos dejar de pensar: ¡qué flor de guacho que resultó ser el otro! Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas y good show. Te dicen los diarios, te dice la radio y la televisión. Toditos queremos salir de este pozo, un poco apretados y muy resbaloso. Está todo oscuro, me pisan los callos. Permiso, señora, no empuje, patrón. Por eso Corrientes te va a ayudar. Si gotea, Corrientes te va a ayudar. Aunque llueva, Corrientes te va a ayudar. Si se inunda, Corrientes te va a ayudar. Bájame los precios, subime los sueldos, mira que Corrientes te va a ayudar. dijeron Agriana, te adoro rejuntando los chanchos, me acuerdo de vos. Te digo Argentina, te quiero, te adoro rejuntando la coima, los sueños, los loros, curreros, cuatreros y algún inodoro rejuntando todito, me acuerdo de vos. Por eso Corrientes te va a ayudar. Si hay miseria, Corrientes te va a ayudar. Que no se note, Corrientes te va a ayudar. Como siempre, Corrientes te va a ayudar. Estás resbaloso acá dentro del pozo, por eso Corrientes te va a ayudar. que sale de adentro del pozo, cayeron las deudas, llegó fin de mes, te pago si puedo, empiezan los locos, a vos no te debo, yo no te conozco, cuidado ese dedo, me pone nervioso, espera que define y te cuento por qué. Por eso Corrientes te va a ayudar, con las uñas, Corrientes te va a ayudar, con el diente, Corrientes te va a ayudar, con parientes,
ayudar. Si empujamos entre todos salimos del pozo, por eso Corrientes te va a ayudar. Cerramos los cuadernos, guardamos las viromes, terminó la clase de hoy. En nuestro próximo encuentro volveremos a abrir la ventana, un espacio de la modalidad Educación en contextos de encierro del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia del Chaco. Chao, hasta la próxima.